Los viajes se viven 3 veces: cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Este es tu programa de viajes en Radio Infinita con Catalina Edwards. Bienvenidos a Viaje Infinito por la 100.1, edición periodística Camila Luco. Viaje Infinito es presentado por Visa. El mundo es infinite. Descubre el tuyo con la mejor tarjeta para viajar. En pleno corazón del Caribe neerlandés, entre Aruba y Bonaire, se encuentra Curazao, una isla que sorprende a cada viajero. Llegar hasta aquí es mucho más sencillo de lo que parece. Hay vuelos directos que conectan la isla con Miami, Panamá y Ámsterdam, convirtiéndola en un puente entre América y Europa. Pero lo que realmente cautiva no es solo su ubicación, sino la energía que se respira al respirar sus calles coloridas en Willemstad. La ciudad se distingue por sus fachadas coloniales pintadas en tonos vivos. Curazao atrae a quienes buscan más que un descanso. Es un destino para quienes disfrutan explorar, probar una gastronomía que mezcla sabores criollos con especies holandesas o dejarse llevar por festivales llenos de ritmo y de máscaras. Bienvenidos a este capítulo de Viaje Infinito por Curazao. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. Bueno, Curazao es una isla que definitivamente invita a descubrir la diversidad en cada esquina, un lugar que, mucho más allá del paisaje, seduce en realidad por la riqueza de sus raíces y también por la hospitalidad de su gente. Lo evidenció y lo vivió nuestra siguiente invitada. Ella es Camila Lagos, cofundadora de Viajeras en Ruta. ¿Cómo estás, Camila? Qué gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú? Bien. Muy feliz de estar acá. Gracias. ¿Cuándo fuiste a Curazao? Yo fui en junio del año pasado, de 2024. ¿Por qué decidiste ir a este destino? Mira, la verdad, nosotros junto con mi amiga nos dedicamos a viajar mucho. Sí. Y básicamente nosotros ocupamos la plataforma de Kayak. ¿Sí? Y ponemos las fechas donde queremos viajar y buscamos el destino más barato. Contémosle a la gente lo que es kayak, porque no todo el mundo sabe lo que es. ¿La papa qué es? Sí, Kayak es una plataforma donde te dice los viajes y los vuelos más baratos, también vuelo, alojamiento, auto, pero nosotros específicamente lo usamos más para los vuelos. Hay una zona donde es explorar, uno pone las fechas donde uno puede viajar o el mes, claro, y uno lo ajusta según tu presupuesto y uno encuentra vuelo, no sé, a Europa por $500. En nuestro caso fuimos a Curazao por $300. Claro. La suerte ahí es tener el tiempo para poder tomar esa oferta en el fondo. Claro. Sí. Bueno, y te metiste a Kayak, que encontraste esta promoción a Curazao. ¿Dónde te instalaste en Curazao y cuánto te costó la promo? Bueno, la promoción era solo el vuelo. Y nos quedamos en la zona de Willemstad, que es el centro de la ciudad, sí, porque nos quedamos en un Airbnb que era mucho más barato que quedarse en un hotel o un all inclusive, que en ese caso, o sea, en ese entonces los all inclusive estaban como alrededor de los 3 millones, que para nosotros que era unas vacaciones de un día para otro era un poco elevado. Era un poco caro, sí. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Estuvimos 10 días. ¡Harto! Sí, 10 días. Y estuvo justito, diría yo. ¿Por qué? A ver, cuéntame, ¿se te hizo corto? Sí, porque nosotros arrendamos auto por los 10 días y recorrimos cada día una playa nueva. Ya. Y las playas eran totalmente vírgenes, preciosas, agua cristalina. Eran demasiada poquita gente, la gente simpática. Muy bacán. Oye, qué entretenido. Ya, bueno, y te instalaste. Llegaste a tu lugar de alojamiento, que me imagino que lo revisaste por otra vía, ¿no? Sí, la arrendamos por Airbnb. Por Airbnb, que fue lo que me contaste. ¿En qué parte de Willemstad? Nosotros nos quedamos como en un condominio que está como a 10 minutos de Willemstad. El nombre no lo recuerdo, pero ahí te lo podría enviar más tarde. No, está perfecto. ¿Y te pareció un lugar seguro? ¿Cuál era la onda, la atmósfera que había en ese condominio? ¿Como familiar o más de luna de miel? No, era un condominio de casas grandes, se podría decir lujosas, ajá, como acá en Chile, y era todo muy seguro, y el Airbnb en específico, el que nosotros contratamos, tenía muy buenos comentarios, entonces también da la seguridad de ir a un buen lugar y confiable.
Ya, y viste, me imagino, una amplia variedad de precios. O sea, me comentabas lo más caro a lo que te pareció como más llevadero y a buen precio que fue este condominio. ¿Cuánto te costó más o menos? Alrededor de $400 los 10 días, más o menos. Súper bien. Sí, súper bien. Igual habían opciones mucho más baratas, que ¿Sí? estaban como hacia la costa oeste de la isla, que es donde están las playas bonitas. Pero ¿qué pasa ahí? Que uno después de la playa, a las 8, después quiere salir a cenar y tenías que ir al centro a comer. Moverte por todos lados. Era más cerca quedarse en el centro y de ahí desplazarse a diferentes playas. Ya, qué entretenido. Bueno, ya, te instalaste ahí. Me imagino que fuiste a comprar. Supermercado, ¿te pareció fácil, accesible, cómodo? Sí, fuimos a varios supermercados que más que nada eran como más chinos, porque la comunidad ya es una mezcla entre holandeses, africanos, hay gente del Caribe, sí. Hay gente que habla español, neerlandés. Entonces era toda una mezcla y bueno, los precios yo diría que un poco más caro que Chile, y sobre todo ir a comer también, era más caro que Chile, pero tampoco una locura yo creo que una cena para 2 te sale $50-$60. Ya, perfecto. Bueno, primer día, ¿a qué playa fuiste a investigar? ¿Qué es lo que te habían dado o informado? ¿Qué sabías de Curazao? La verdad, sabía súper poco. Más encima, el año pasado no estaba tan de moda Curazao como ahora, que ahora está muy de moda. Y había re poquitos videos donde uno podía como informarse. Y nosotros averiguamos por Google, por YouTube, y fuimos a Casa Bao Beach. Casa Bao Beach. ¿A qué distancia quedaba eso de tu condominio? 45 minutos en auto. Ah, perfecto. Sí, es que como de borde a borde de isla son 1 hora y media. Es chiquitita la isla. Entonces, mucho recorrer, uno no lo hacía. Bueno, ¿y con qué te encontraste en el paisaje? ¿Qué playa fuiste a vivir? Sí, era llegar, encima una agua cristalina, así turquesa, 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 como una paz y poca gente, porque no era temporada alta en junio, la temporada alta de diciembre a abril, si no me equivoco. Y una calma, más encima los precios, bueno, uno está acostumbrado acá que uno va a arrendar una camilla y te cobran 20 lucas, 30 lucas, no sé, y allá $6 en efectivo, sí, eso es importante. Ah, eso es importante. Llevar dólares. Es súper importante lo que estás diciendo. Sí, hay que llevar dólares. Pero sí, la gente simpática y, bueno, casi todas las playas eran más privadas. Te cobraban la reposera o te cobraban el estacionamiento y siempre había un restaurante donde uno podía comer, así como un restaurante de playa. Y los precios de la playa en específico eran bien accesibles. Ya, perfecto. Bueno, día 2, 3, 4. ¿Qué más fuiste a conocer? ¿Qué más descubriste en este paseo por Curazao? Sí, nosotros estábamos buscando como locos nadar con tortugas. Ah, ya. Y tuvimos que ir en 2 ocasiones porque la primera vez no encontramos tortugas y si no me equivoco era la playa Piscado. Y al segundo día que fuimos en la mañana porque el día anterior habíamos ido de la tarde, nos encontramos con todos los tours en el mismo lugar. Entonces dijimos, aquí es donde, porque nosotros no tomamos ningún tour, nosotros nos movíamos en auto. Entonces vimos, aquí están todos los tours, dale, aquí hay tortugas. Así que teníamos nuestro snorkel y nos metimos al mar, ¿no? Y ahí estuvimos nadando con tortugas. ¡Oh, qué entretenido! ¿Cómo fue esa experiencia? Fue demasiado lindo, sí. Demasiado lindo. Ya, ¿y qué preparación tenías que tener previa para poder hacer esa excursión? Básicamente snorkel, nada más. Nada más. ¿Y eso lo llevaste? ¿Lo conseguiste desde allá? En el Airbnb nos habían dejado 2 snorkels. Así que... Mira. Sí, pero en casi todas las playas arriendan igual el snorkel. Ya, perfecto. Oye, y es una práctica bien común allá, el nadar con tortugas. ¿De qué porte son las tortugas? Te diría de 1 metro. No. Sí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí. ¡Qué entretenido! Oye, bueno, ¿y cuánto rato estuviste en eso? Estuvimos como 2 horas más o menos, entre que salíamos, descansábamos, y como las tortugas estaban ahí, porque, bueno, los tours casi siempre le dan como comida para que se acerquen a las personas, pero sí, fue muy bacán, muy bacán. ¡Uy, qué entretenido! Bueno, cuéntame de la gastronomía característica de Curazao, de cosas que hayas probado, que tú recomiendes o no probar, o quizás probar en este viaje por este lugar maravilloso.
Sí, nosotros comimos casi todas las noches fuera y salíamos a cenar y comíamos casi siempre en Willemstad, en diferentes locales que encontrábamos. Lo típico son pescados, mariscos. ¿Qué pasa? Que yo no como nada de mar. Ah, ya, no pudiste probar. Así que yo no probé. Yo fui en esa ocasión con mi pololo, así que mi pololo sí probó de todo y él estaba fascinado con todas las cosas de mar. Así que yo me fui siempre por el pollo, la carne y lo típico, en verdad. Así que mucho de gastronomía no te puedo decir de lo típico. Ya, bueno, pero hay una buena fusión, me imagino yo, por justamente esta combinación de cultura europea, africana, caribeña. Sí. No es lo único. Sí. Y más que nada, te diría que lo más complicado es que la carta casi siempre está en papiamento, que es la lengua, dialecto. El dialecto, sí. Entonces era mucho como entre un inglés, español, neerlandés, y uno ya no sabía qué y tenía que traducir todo con el celular. No, me imagino. Oye, vida nocturna, me preguntan acá. ¿Dónde? ¿Qué pudiste vivir? ¿Mucho bar? ¿Café? Cuéntanos un poco sobre esas actividades tan propias del Caribe, además. Sí, creo que había poca vida nocturna porque nosotros cuando salíamos a cenar ya eran las 12, 11 de la noche y había poca gente caminando en las calles, pero nosotros averiguamos y había una zona en específica que no recuerdo el nombre, pero era cerca de Willemstad donde había diferentes bares y habían días de la semana donde se hacían como estas típicas fiestas en la calle. Donde era como casi como un malón, creo que se quiere decir. Sí, claro. Y en la calle ahí tomando y escuchando música. Y era como muy caribeño todo y como muy familiar. Muy festivo. Sí. Oye, mucha hospitalidad también, ¿no? Entre los habitantes de Curazao. ¿Cómo? Perdón. Mucha hospitalidad. Son, sí, la gente... habitantes que son muy cercanos a los turistas en general. Sí, aunque uno no se puede comunicar muy bien con ellos, son muy simpáticos y siempre están cariñosos y te ofrecen y son muy atentos contigo. Perfecto, maravilloso. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Camila Lagos, cofundadora de Viajeras en Ruta, compartiendo sus datos hoy día sobre Curazao. Excelente destino para ir a disfrutar y descansar. Que te vaya muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edward. Willemstad, la capital de Curazao, lo primero que impacta es el estallido de colores que decora el paseo marítimo. Hay fachadas amarillas, verdes, moradas, rosadas y azules que parecen realmente sacadas de una paleta tropical. Pero detrás de esta postal hay una anécdota bien curiosa que marcó para siempre la identidad de esta ciudad. En el siglo XVII, durante la época colonial neerlandesa, las casas eran construidas y pintadas con cal blanca, un material mucho más económico y muy abundante en esos tiempos. Sin embargo, el gobernador Johan Maurits van Nassau, que asumió el mando en 1817, afirmaba que el reflejo intenso del sol caribeño sobre los muros blancos le provocaba fuertes migrañas. La solución fue insólita. Decretó que todas las edificaciones debían pintarse en distintos colores, inaugurando así una tradición que con el tiempo se volvió inseparable de la imagen de Curazao. Años más tarde, se descubrió que curiosamente aquel gobernador tenía también intereses en su fábrica de pintura, lo que hace pensar que detrás de sus supuestas migrañas pudo haber también habido un incentivo económico. Ya sea por salud o por negocios, lo cierto es que esa decisión transformó la estética urbana y convirtió a Willemstad en una de las ciudades más pintorescas del Caribe. Seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edward. La isla de Curazao floreció gracias a su puerto natural, Kattegat,
uno de los más seguros y profundos del Caribe. Desde allí se movían mercancías, especies, petróleos y productos agrícolas que hicieron de Willemstad un nodo vital para el comercio internacional. Esta prosperidad trajo consigo una riqueza cultural sin precedentes, calles llenos de comerciantes, pero lamentablemente la esclavitud, ¿no es cierto?, que fue uno de los dolores más grandes en la historia de Curazao. Hoy día Curazao asoma como un tremendo destino turístico sobre el cual hablamos con nuestra siguiente invitada. Ella viajó a Curazao hace muy poquito, en el mes de junio. Laura Ceballos nos acompaña en Viaje Infinito. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Bien, todo bien. Qué bueno. Sí, yo viajé a Curazao del 8 de junio al 16 de junio. ¿Por qué? Viajé igual a... Perdón. Dale, termina la idea ya. Nada, eso, quería contarte que viajé en esa temporada, que no es temporada alta, pero tampoco es baja. Ya, perfecto. Principios de junio. ¿Por qué decidiste ir a Curazao, Laura? ¿Qué te llamaba la atención de este destino? Bueno, primero, yo no conocía Curazao. La idea, yo fui con mi mamá y mi hermana. ¿Ya? La idea era ir a Aruba. Y de ahí fuimos investigando y salió el tema de Curazao, que son las islas ABC. Ajá. Aruba, Claro. Bonaire y Curazao. Perfecto, perfecto. Y se hablaba un poco de que Aruba era como un poco más elegante, por así decirlo. Después como que Curazao era algo intermedio, después Bonaire era algo más relajado. Ya. Entonces, bueno, se dio la oportunidad de comprar un paquete como familiar ¿Ya? y escogimos el destino de Curazao porque en verdad las playas eran mucho como más bonitas. Sí. No se conocía tanto, pero de verdad yo creo que vale totalmente la pena. Yo volvería ahí. Ay, sí, te gustó demasiado. ¿Dónde te quedaste? Nos quedamos en un all inclusive en Sunscape. Muy, muy, muy bueno. Y en verdad el viaje era como para estar guatita al sol. ¡Ay, qué rico! ¿Y hay Relajados total. harto all inclusive en esa zona? Sí, hay muchísimos. Y todos, en verdad, yo creo que todos tienen su característica. El de nosotros era como... No había niños, por ejemplo, a partir de ahí. Tampoco era tan lujoso, era como 4 estrellas, pero encuentro que fue justo y necesario. Oye, bueno, ¿qué pudiste recorrer? ¿Dónde estuviste paseando también? Me imagino que en la capital. Sí, mira, nosotros en verdad, como te contaba, nuestra idea era estar ahí en el hotel todos los días porque como nos tocó un poco de tormenta, que era inusual, pero queríamos aprovechar la playa al 100%. Tomamos solamente un tour que recorrimos, fuimos a las lagunas salinas donde vimos flamencos, después pasamos al Parque Nacional Cheteoca, después íbamos a la playa Piscado, que es como de las típicas playas como más conocidas donde puedes nadar con tortugas, que sí o sí hay tortugas, porque los pescadores como que ahí limpian los pescados, tiran al mar y ahí llegan todas las tortugas. Ay, qué entretenido. Si nos contaba la entrevista anterior que también había podido nadar con tortugas. Sí, no, se pasó una experiencia, era mi sueño y lo cumplí y en verdad es otra cosa. Ay, qué maravilla. A ver si nos puedes describir un poco como ese paisaje. Bueno, en verdad a mí no me fascinó mucho la playa porque si puedes como pensar igual que al final los pescadores tiran lo que sobra del pescado, entonces tampoco es una playa tan limpia. Ah, mira, ya. No es tan limpia y como justo nos tocó lluvia ese día, estaba un poco el mar como agitado, pero si quieres ver tortugas sí o sí, es como que ahí 100% estáis 100% seguro que vaya a ver. Ya, perfecto. Oye, ¿conociste más playas o te quedaste solamente en ese sector? No, me quedé solamente en ese sector porque igual estar en un hotel all inclusive es como para estar ahí y aprovecharlo al 100%. Sí, es verdad. Y te mueres la playa que tiene el hotel donde nos quedamos. No, impresionante. Se pasó. Yo nunca había visto el agua así tan preciosa. Yo compré un snorkel de acá en Decathlon, me lo llevé
todos los días. Era mi pasatiempo favorito. Ay, no, qué entretenido. Oye, estamos Sí. con Laura Ceballos, ella viajó a Curazao en junio. Estamos hoy día hablando sobre esta isla maravillosa en el Caribe, una tremenda conexión además con Europa, con Estados Unidos. De verdad que es un lugar además culturalmente muy, muy interesante. ¿Pudiste percibir, captar algo de esa historia, de esa multiculturalidad e historia de Curazao? Sí, en verdad había me impresionó un poco el lenguaje, porque... El papiamento. El papiamento, sí, porque yo veía los letreros y, por ejemplo, el Parque Nacional, que es Siete Bocas, significa 7 bocas. Uh-huh. Como que el lenguaje en sí era como que alguien estuviera hablando, pero lo estuviera escribiendo pésimo. Sí. Como por ejemplo, hacer, todas las palabras que nosotros usamos en el español, era como si todo estuviera mal escrito, pero se entendía. Sí, perfecto. Porque Ya, pero buen muy- dato ese. Sí, se entendía perfecto, o sea, yo podía leer los letreros y se entendía muy bien. Mira, el papiamento no solamente de Curazao, se habla también este dialecto en otras islas también cercanas del Caribe, así que bien bueno, súper, muy cotidiano además el dato que tú das a propósito de cómo suena, de cómo se escucha. Cuéntame un poco sobre la gastronomía, ¿pudiste disfrutar algo específico? Harto, me imagino, comida de mar, comida marina, Sí. productos del mar que hayas podido probar con alguna preparación atractiva. La verdad es que dentro del hotel habían varios restaurantes, habían uno que era como solo pescado, había otro que era comida japonés, además del buffet que siempre había. La verdad es que no sé si me encantó la comida, Ya. no me fascinó la comida, la verdad. Pero, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A ver, cuéntanos por qué. Desarrolla la idea. como que la verdad es que a mi gusto no era tan... No tenía una como muy buena preparación, no sé si me explico. Ya. Pero quizás porque no es de mañosa o ¿Porque lo cosas así, encontraste pero- muy rústico? ¿O no te gustaron la mezcla, la combinación con las especies? Claro, quizás la combinación con las especies. Ah, Yo creo ya, que porque va bueno, por ahí un poco. lo que pasa es que tiene muchas especies europeas. Entonces probablemente la combinación quizás como con lo caribeño es nuevo. Claro. Ajá, puede Sí, ser. puede ser. Yo creo que por ahí va. Oye, ¿cómo es la atmósfera de Curazao, de Willemstad particularmente? ¿Ambiente festivo, caribeño, colorido? Sí, a mí algo que me encantó es lo colorido que es. A mí igual el día que yo fui como al centro, no me tocó un día bonito, me tocó un día súper nublado, pero los colores le ganaban al clima, a ese nivel. Y se supone, bueno, yo no alcancé a verlo, pero siempre habían como actividades, o sea, el jueves a las 8 de la noche iban a tirar fuegos artificiales, entonces como que siempre había como se nota mucho el tema turístico en el centro. Ya, interesante, entretenido. Oye, ¿tu mamá lo pasó Sí. bien? Sí, no, de hecho, según nosotras nos faltaron un par de días. ¿Y cuántos días estuviste? Estuvimos 8. Ah, igual harto, es súper harto. 8 así. ¿Y hay hábiles. comercio? Sí, de hecho, ahí mismo en el centro está lleno, pero lleno de comercio. ¿Qué tipo de No es comercio? ¿Como tiendas como gringas, algo así? ¿O comercio local? Ambas, pero no es como barato, la verdad es muy parecido a los precios como de Chile. Ya. Y también se hacían ferias dentro del hotel que se organizaban como personas de afuera. ¿Feria artesanal? Claro, ferias artesanales. Entraban y se ponían en puestos. Ah, mira, qué entretenido. Oye, qué buenos datos. Pues muchas gracias, Laura, por haber estado hoy día con nosotros, compartiendo sus datos de Curazao en un viaje familiar, hermana, mamá. Súper buen panorama para ir a conversar, a ponerse al día, descansar, hacer algo de deporte. Me imagino que también es un buen entorno para poder hacer algo de senderismo, paseo. El tema del calor igual era un poco... Es pesado, sí. Es pesado. De hecho, a nosotros nos encanta jugar pádel y teníamos un club de pádel caminando a 5 minutos y era agobiante. Sofocante, sí, mucho. Pero sí, pues, 27 no igual grados. exquisito. 27 grados todo el año en Curazao, esa es una de las cosas que tiene el Caribe, ¿no? Ya pues, Laura, muchas gracias por habernos acompañado, te mando un abrazo muy grande. De nada, Felicidades, nos vemos. Chao. Seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Eva.
Curazao está marcada por un contraste poderoso. Por un lado, la prosperidad que trajo su ubicación en el Caribe y por otro, la huella dolorosa del comercio de esclavos que pasó por sus muelles. Desde el siglo XVII, bajo el dominio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, la isla se convirtió en uno de los principales centros de tránsito de esclavos africanos hacia América. Miles de hombres, mujeres y niños eran desembarcados en Willemstad, vendidos y distribuidos a colonias en todo el continente. Esta herida histórica todavía resuena en la identidad cultural de Curazao. Hoy, el Cura Ulanda Museum se alza en el corazón de la capital como un espacio de memoria dedicado justamente a encontrar la verdad sobre este terrible tráfico humano. Bueno, definitivamente una historia que nos lleva a reflexionar respecto de lo ocurrido a fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, a propósito de la esclavitud. Una combinación cultural, por lo demás, que hace muy atractiva a esta y a otras islas del Caribe, donde se dieron estas situaciones definitivamente condenables. Con esta información respecto de lo atractivo que también resulta justamente desde el punto de vista multicultural Curazao, con sus paisajes, con su historia, con su color, despedimos este capítulo de Viaje Infinito. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que Viaje Infinito tiene también un canal de Spotify, un podcast donde pueden reiterar, repetir, compartir este y otros capítulos para inspirarse en sus viajes soñados. Porque los viajes se viven 3 veces: cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Hasta pronto. Los viajes se viven 3 veces: cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Esto fue Viaje Infinito por la 100.1, tu programa de viajes en Radio Infinita con Catalina Edwards, edición periodística Camila Luco. Viaje Infinito fue presentado por Visa. El mundo es Infinite. Descubre el tuyo con la mejor tarjeta para viajar.